Good afternoon, Colombia, and good evening, Europe. Welcome to the international webinar of Slang Comfama, created with the support of the University of Antioquia, Alcaldía de Medellín, Lexicon y la Mesa de Código Medellín. Buenas tardes, Colombia, y buenas noches, Europa. Bienvenidos al webinar internacional de Slang Comfama, creado con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Lexicon y la Mesa de Código Medellín. I am Jaco Correa Sánchez, coordinator of Slang Comfama. Greetings to all our users who improve their command of the English language with the virtual platforms provided by Comfama. When we create these spaces for international interaction, we always have you all in mind. We would like to get to know you a little bit more. So while I tell you what the webinar's dynamic will be, and I introduce you to our very special guests, please write in the chat your name or nickname and where you're watching us from. Of course, you can do it in Spanish, but we encourage you to take advantage of this safe space and do it in English. Soy Jaco Correa Sánchez, líder de Slang Comfama. Un saludo a todas nuestras usuarias y usuarios que a diario mejoran su nivel de inglés con las plataformas facilitadas por Comfama. Cuando creamos estos espacios de interacción internacional, les tenemos siempre en mente. Nos gustaría conocerlos un poco más, así que mientras les cuento cómo será la dinámica de este webinar y les presento a nuestros invitados muy especiales, por cierto, por favor pongan en el chat su nombre, su apodo, la organización a la que pertenecen y desde dónde están conectados o conectadas. Pueden hacerlo en español, pero por supuesto los animamos a que aprovechen este espacio seguro y que lo hagan en inglés. The topic of today's webinar is components that a company's bilingualism plan should have, and the driving question that we ask ourselves daily and in which we frame much of what we do is, can you imagine what the city would be like if all the companies in Medellín were bilingual? As you have already noticed, this is a bilingual webinar with international participants because we believe that we should learn English to interact, to converse, to talk with the world. Most of our content will be spoken in English and in Spanish by both the speakers and our great translator, Juliana, who is with us today. El tema de este webinar es componentes que debería tener el plan de bilingüismo de una empresa. Y la pregunta motor que nos hacemos a diario y en la que intentamos enmarcar mucho de lo que hacemos es, ¿te imaginas que todas las empresas de Medellín fueran bilingües? Lo estamos soñando, pero también lo estamos haciendo realidad. Como ya lo habrán notado, esta es una actividad bilingüe y con la participación de ponentes internacionales, porque es que también creemos que cuando aprendemos inglés lo hacemos para interactuar, para conversar con el mundo. La gran parte de los contenidos de este webinar serán presentados en inglés y en español, tanto por los ponentes como por la gran traductora Juliana que nos acompaña hoy. Today we have a great lineup from the beautiful city of Roeselare in Belgium. We're joined by Deniza Miftari, an expert in inclusion and diversity in Europe. She is recognized for designing language policies and writing columns on inclusion and good practices, both in companies, but also in educational organizations. We're also joined by Federico Arteaga, an experienced English teacher trainer, also a speaker who leads the academic coordination of corporate language courses. Together with Deniza, Juliana, Federico, you and I will explore some components of a company's bilingualism plan in the region and also in Europe. Hoy tenemos, chicos, chicas, un cartel de lujo. Desde la hermosa ciudad de Roeselare, en Bélgica, nos acompaña Deniza Miftari, una experta en inclusión y diversidad en Europa. Es reconocida por diseñar políticas de lenguaje, por escribir columnas sobre inclusión, buenas prácticas en empresas y también en organizaciones educativas. Hoy también nos acompaña Federico Arteaga, un experimentado docente de inglés. Él es entrenador de profesores, es también conferencista y lidera la coordinación académica de cursos corporativos de idiomas. Juntos, con Deniza, con Juliana, su talentosa traductora, con Federico, ustedes y yo, exploraremos algunos componentes de los planes de bilingüismo de las empresas en la región y en Europa. ¿Cómo estás, Deniza? How are you? Goedenavond. Thank you for joining us. Good evening here in Belgium. Thank you for inviting me. You're very welcome. We're so excited to have you. ¿Todo bien, Juliana? ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que ustedes también estén súper bien. Gracias por acompañarnos. And Federico, welcome. How are you today? ¿Cómo estás, Federico? Thank you very much for having me. Muchas gracias por esta invitación. ¿Listos? Super. Welcome, everyone. A little bit about this webinar's structure. So we will give the floor to Deniza
to present her perspective on the topic. Federico will have the opportunity to talk with Deniza about her presentation and then present his part as well. Of course, Deniza will have the chance to talk with him about his presentation too. We will then open the mics, the chat rather, for the speakers to answer your questions. So we encourage you to leave your questions as soon as you have them in the chat. Then we will give away some gifts. The speakers, the translator, and I will tell you about a tool or a tip or an advice that has helped us in the process of mastering the English language so that you can also get the most out of them. Un poco sobre la estructura de este webinar. A continuación, bueno, le daremos la palabra a Deniza para que presente su perspectiva del tema. Federico tendrá la oportunidad de conversar con Deniza sobre su tema y después también pues, presentará su parte. Por supuesto, Deniza tendrá la posibilidad de conversar con él sobre el tema presentado. Luego abriremos el espacio de preguntas a los ponentes, por lo que los motivo les invito de una vez a que si tienen preguntas las dejen tan pronto se les ocurra en el chat. Después tendremos también una sección de regalos, porque se viene la Navidad, en la que los que estamos aquí presentes les contaremos sobre alguna herramienta, algún tip, algún consejo que nos haya ayudado en ese proceso de dominio del idioma inglés para que ustedes también lo aprovechen y les saquen el jugo. Without further ado, Deniza, with Juliana as translator, will analyze the implementation of a language policy, and she will invite us to think not only about the idea of a bilingualism plan, but also about the concept of an inclusion plan that benefits the company, its employees, and society. She will explore components such as diversity, super diversity, which is a concept that I'm very interested in, inclusion, clear language, creativity, connections, representation, relevance, salary, evaluation, among others. Sin más preámbulo, a lo que vinimos, Deniza con Juliana como traductora, quien está también compartiendo las slides, el PowerPoint ahora mismo, analizará la implementación de una política de lenguaje y nos llevará a pensar no solo en la idea de un plan de bilingüismo, sino en el concepto de un plan de inclusión, uno que beneficia a la compañía, a sus colaboradores, pero también a la sociedad. Ellas van a explorar componentes como la diversidad, la superdiversidad, que es un concepto que me parece sumamente curioso, la inclusión, clear language, creatividad, conexiones, representación, relevancia, evaluación salarial, entre otros componentes. Take it away, Deniza. Thank you very much. So I am an inclusion and diversity expert in Belgium. I studied social work and specialized in migration and intercultural work. But I wasn't born here. I was born in Kosovo in 1995, part of former Yugoslavia, and in 1998 my family fled the war. Being an immigrant raised in Albania, but also learning to speak Dutch at school, the topic of immigration, diversity, language has always been something that has intrigued me and is gaining more and more attention the past years. So I will be talking from experience, but also as a professional. Soy experta en inclusión y diversidad en Bélgica. Estudié trabajo social y me especialicé en migración y trabajo intercultural. No nací en Bélgica, pero nací en Kosovo en 1995, la cual era parte de la antigua Yugoslavia, pero en 1998 mi familia huyó de allí a causa de la guerra. Al ser una inmigrante criada, hablando el idioma albanés, pero que también aprendió a hablar holandés en la escuela, los temas de inmigración, diversidad e idiomas han sido cosas que siempre me han intrigado y que en los últimos años han ido ganando más y más atención. Así que voy a hablar desde mi experiencia, pero también como profesional. So, language policy and inclusion. I want to start by saying that language policy and inclusion are things that can be separated. Recent studies have shown that inclusive companies are more successful, innovative, and creative than other companies. But why is that? Now, society is becoming more and more diverse due to immigration. In Europe, we also talk about super diversity, which is actually the recognition of diversity being even more complex than people or communities being different from each other. This means our audience, the consumer, is changing, and we as companies have to be aware of this. Bueno, quiero empezar hablando sobre política lingüística e inclusión. Y quiero mencionar que la política lingüística y la inclusión son cosas que no pueden separarse, van de la mano. Estudios recientes han mostrado que las empresas inclusivas tienen más éxito, son más innovadoras y creativas que otras. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Bueno, tenemos dos razones. La primera es que la sociedad es cada vez más diversa y en Europa hablamos mucho de ese término de superdiversidad,
lo cual podemos definir como el reconocimiento de que la diversidad es aún más compleja que el hecho de que las personas sean diferentes entre sí. Esto significa que nuestro público, el consumidor, está cambiando y nosotros como empresas también tenemos que ser conscientes de ello. The second reason is that the next generation, or as we call it, the woke generation, Generation Z, is more vocal and demands the right to be themselves. Words as diversity, inclusion, but also belonging and representation have made a big entrance thanks to social media, and companies can't look away anymore. To say it shortly, you're either in or you're out. La segunda razón es que la próxima generación, a esta que le llamamos la generación woke, despierta, o la generación Z, es más expresiva y exige el derecho a ser ellos mismos. Palabras como diversidad, inclusión, pero también pertenencia y representación han entrado y han ganado mucha fuerza gracias a las redes sociales y pues las empresas ya no pueden ignorarlo, no pueden hacer la vista gorda de este asunto. Entonces, básicamente, ¿estás dentro o estás fuera? Now, why would we stimulate bilingualism or diversity at work? Diversity is a bonus, first of all. There are many benefits in hiring someone who speaks more than one language. It's something to be proud of, and it should be encouraged more. I remember when I was in school, it was forbidden to speak Albanian on the playground, not even with my Albanian peers. We would even get punished if we did this, and it caused a lot of language trauma for me and my peers. Still recovering from that. But luckily, there's a little mentality shift happening in the last years, because more than 50% of the world's population is bilingual, which is a very good thing. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué estimular el bilingüismo o la diversidad en el trabajo? Tenemos que ver la diversidad como una ventaja. Contratar a alguien que habla más de un idioma tiene muchas ventajas y beneficios. Es algo de lo que hay que enorgullecerse y debería fomentarse más. Recuerdo que cuando iba al colegio estaba prohibido hablar en albanés, en el recreo, en el patio de juegos, y ni siquiera con mis compañeros albaneses. Incluso nos castigaban si lo hacíamos y eso nos causaba muchos traumas lingüísticos que hasta el día de hoy tengo, tanto a mí como a mis compañeros. Pero por suerte en los últimos años se ha producido un pequeño cambio de mentalidad. Podemos ver que más del 50% de la población mundial es bilingüe, lo cual es muy positivo y prometedor. I will give you a little example. Next slide, please. Now, this is an Albanian language, and it says, Shkolla Internacionale e Belgjikës ofron shansa për praktikantë dhe support administrativ. I just made the sentence up because I want to show you that bilingualism facilitates our brain to make better connections and understand languages that we don't even speak. This is the concept of clear language, something I try to use as much as possible. It's actually very simple. You try to use as much international words as possible so that people who don't speak your language can understand something. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esta frase yo me la inventé, recogí varias palabras de ciertos idiomas y esto nos muestra que el bilingüismo facilita que nuestro cerebro establezca mejores conexiones y comprenda idiomas que ni siquiera hablamos. Ese es el concepto del lenguaje claro y eso es algo que yo intento utilizar en la medida de lo posible. Es muy sencillo, utilizar la mayor cantidad posible de palabras internacionales para que la gente que no habla holandés o en tu caso español, pueda entender lo que quieres expresar o lo que yo quiero expresar. Other more and other benefits. I will discuss some of them with you. The first one is creativity. Bilingual people or multilingual people usually belong to immigrant communities, which means they have another point of view, another way of thinking, and another way of problem solving. Numerous studies have already proven that heterogeneous groups come up with way more relevant and creative ideas during brainstorm sessions than homogeneous groups. Tenemos otros beneficios, por ejemplo, la creatividad. Las personas bilingües o multilingües, esas que llamamos políglotas, suelen pertenecer a comunidades de inmigrantes, lo que significa que tienen otro punto de vista, otra forma de pensar y de resolver los problemas. Muchos o numerosos estudios han demostrado que los grupos heterogéneos aportan ideas mucho más relevantes y mucho más creativas durante las sesiones de brainstorming o lluvia de ideas que los grupos homogéneos. The second one is network. Connection with other communities. As I said previously, in this super diverse reality of today's society, connecting with your audience is so important to stay relevant. If you have a direct contact and a relationship with your audience in super diverse communities, you are a step ahead of your competition.
Tener una red también es muy importante. Y esto, en otras palabras, es tener una conexión con otras comunidades. Como mencioné anteriormente, la realidad súper diversa de la sociedad actual, conectar con la audiencia, es muy importante para seguir siendo relevante. Si hay un contacto directo y una relación con la audiencia en diversas comunidades, siempre se va a estar un paso por delante de la competencia. The third one we're going to discuss is representation. Language is a part of people's identity. Talking to someone or letting them talk in their mother language gives them the feeling of being accepted and valuable. It also makes your company relatable. They look like me or they speak my language are very positive feelings that cannot be underestimated because it feels like coming home. These are very important experiences for people who are bilingual since they often feel dumber or not included. Bueno, la representación también es muy importante y es que la lengua forma parte de la identidad de las personas. Hablar con alguien o permitirle hablar en su lengua materna le da la sensación de seguridad, una sensación de seguridad y de ser aceptado y valorado. También hace que su empresa sea identificable. El se parecen a mí o hablan mi idioma son sentimientos muy positivos que no se pueden subestimar porque se sienten como si estuvieran en casa. Esas personas cuando ven esto, que les permiten hablar en su idioma, se sienten en casa, se sienten cómodos. Y estas experiencias son muy importantes para que las personas bilingües que a menudo se sienten inferior o se sienten un poco tontas o se sienten excluidas, pues se sientan incluidos. The last one we will discuss today, because we are limited in time, is relevance. Homogeneous companies with all the best interests tend to think and decide for people and not ask or include people. That's a very Western, superior way of thinking that is very typical for European organizations who are mostly white and privileged. If you want to have relevant products and a loyal audience, you have to sit them around the table from the very first step to the last. A little side note, you're not being inclusive if the only place where you can see the diversity of your company is the maintenance crew. Diversity should be the reality in every layer in your company from top to bottom, and you really have to start at the top. Ok, la relevancia es igualmente importante y a eso nos referimos que cuando las empresas son homogéneas, con las mejores intenciones, tienden a pensar y decidir por la gente y no a preguntarles o incluirlos. Esa es una forma de pensar muy occidental y un poco soberbia, típica de las organizaciones europeas, mayoritariamente blancas y privilegiadas. Si se quiere tener un producto relevante y un público fiel, hay que sentarlos en la mesa desde el primer paso hasta el último. Y a modo de recordatorio, no hay inclusión si el único lugar en donde puedes ver diversidad en tu empresa es el equipo de mantenimiento o el de limpieza. La diversidad debe ser una realidad en todos los niveles de la empresa, desde el más alto hasta el más bajo. Next, we're going to talk the change in the salary evaluation of an employee who has only one language compared to the moment when he or she speaks two or more languages. People's salary should be based on the added value they bring to the table and not the degree they have. For example, in the company I work for, but also in my previous engagements as head of the student body, where I was the only immigrant and bilingual person, I brought to the table the fact that I was a young Muslim woman with migration background. I spoke Albanian and had a whole network in my own community, which is a pretty close community in Belgium. This caused for a lot of new insights and misunderstandings to be explained from my point of view. For example, inviting Albanian people to our knowledge center where they never come and giving them a tour in Albanian, sharing with them the services we offer for the public, like the free rental of our workspaces in case the Albanian community wants to organize Albanian language lessons. Ahora quiero mencionar el cambio en la estimación salarial de un empleado que solo domina un idioma en comparación de cuando habla dos o más idiomas. Y es que el salario de las personas debería basarse en el valor añadido que aportan como su conjunto de habilidades, sus conocimientos, su conexión con la comunidad y no el título universitario que tienen. Por ejemplo, en la empresa para la que trabajo y también cuando fui representante del cuerpo estudiantil, donde era la única persona inmigrante y bilingüe, puse siempre sobre la mesa el hecho de que era una mujer joven con antecedentes migratorios, que hablaba albanés y que tenía toda una red en mi comunidad, la cual es bastante cerrada en Bélgica. Esto dio pie a numerosas explicaciones que se expusieron y dieron pie a nuevos puntos de vista y a solucionar malentendidos, pero desde mi experiencia. Por ejemplo, invitar a los albaneses a nuestro centro de conocimiento, al cual nunca van, nunca asisten, y darles una visita en albanés, en su propio idioma.
compartir con ellos los servicios que ofrecemos al público, como el alquiler gratuito de nuestros espacios de trabajo, en caso de que ellos deseen organizar cursos de lengua albanesa para otras personas. The second thing that we're going to discuss is the importance of aligning the bilingualism plan with the company's objectives and the employees' personal goals. Now, this is one of the biggest challenges I've experienced in implementing an inclusion strategy in organizations. It's making the whole thing sustainable. The added value of a policy like this should be something the whole team stands for and believes in, and shouldn't be the responsibility of one diversity expert only. For example, a receptionist who is in contact with the public on a daily basis has the same benefits of being able to help people in other languages as much as the CEO who is responsible for finding new partners and networking with diverse organizations. With enough training, it gives them the confidence they need to build relationships with partners or the audience. Ahora quiero hablar de la importancia de alinear el plan de bilingüismo con, primero, los objetivos de la empresa y, segundo, con los objetivos personales de los empleados. Uno de los mayores retos que he experimentado al aplicar una estrategia de inclusión en las organizaciones es hacer que todo sea sostenible. El valor añadido de una política de este tipo debe ser algo que todo el equipo defienda y que crean en ello. No solo debe ser responsabilidad de un experto o experta en diversidad. Por ejemplo, un recepcionista o una recepcionista que está en contacto con el público a diario debería entender la importancia de poder ayudar a las personas en otro idioma, los clientes que hablan otro idioma. Del mismo modo que el director general, quien es el responsable de encontrar nuevos socios y establecer redes con diversas organizaciones. Entonces, dándole a todos los empleados la suficiente formación en idiomas, pues así tendrán la confianza necesaria para entablar relaciones con los socios y el público. Now, the last thing that we will discuss is implementing a bilingualism plan should be the reason to reach a bigger audience. Be more creative in your ideas as a company, gain a bigger platform due to networking, etc. First of all, it's not a shame to be critical against your own organization and question yourself every once in a while. How are the numbers now? How diverse is your network now? Are your clients a good representation of society? Are they the audience you want to reach? Register those numbers and update them after implementing the bilingualism or inclusion plan, and also question your audience via interviews. But be aware, don't expect results right away. Mentality shifts take time. Building relationships with your audience as well. It's just like any other relationship. It needs work, attention, and mutual beneficial respect. Y por último, deberíamos preguntarnos qué inversión debe hacer una empresa para poner en marcha un plan de bilingüismo o cómo medir el rendimiento de esa inversión. Y poner en marcha el plan de bilingüismo debería ser un motivo para llegar a un público más amplio, ser más creativo en las ideas que tenemos como empresa, para poder ganar una mayor plataforma gracias al networking. En primer lugar, no es una vergüenza ser crítico con tu propia organización. De hecho, es beneficioso. Y cuestionarte de vez en cuando también lo es. ¿Cómo están los números? ¿Qué tan diversa es mi red? ¿Son mis clientes, los clientes que tengan una buena representación de la sociedad? ¿Son el público al que quiero llegar? Las respuestas y cifras de esas preguntas se deben registrar y actualizar después de aplicar un plan de bilingüismo o inclusión. También se debe cuestionar al público por medio de entrevistas. Hay que tener en cuenta que los resultados no son inmediatos. Los cambios de mentalidad siempre llevan tiempo y la construcción de relaciones con el público también. Al igual que cualquier otra relación, se requiere trabajo, atención y cuidado. To wrap it up, final slide. Bilingualism and inclusion are a happily married couple. That's the first one. Second one is heterogeneous teams in your company make all your numbers go up. And the last one is build a relationship with your super diverse audience and listen to them. Thank you very much for your attention. Bueno, y ya para resumir todo lo que hemos hablado en 3 puntos, es que el bilingüismo y la inclusión están felizmente casados, ellos siempre van de la mano, nunca se separan. El segundo sería que los equipos heterogéneos en tu empresa siempre van a hacer que todas las cifras suban. Y el tercero es que debes construir una relación con tu público súper diverso y escucharlo, no ignorarlo. Bueno, si tienen algunas preguntas, siéntanse libres de contactarme y muchísimas gracias por su atención. Thank you, Deniza. Thank you, Juliana, for such an informative, at times touching contribution. I'm very curious to know what Federico thinks about it. Muchas gracias, Deniza. Muchas gracias, Juliana, por esa contribución informativa, a veces emocional también por momentos.
Tengo mucha curiosidad por saber qué opina, qué preguntas tiene Federico. Federico, any questions? Yeah, thank you. Thank you, Deniza. That was, at the very least, an education. It means it's a smorgasbord of things. Gracias, Deniza. Fue definitivamente educativo y nos abrió un panorama muy importante. La pregunta que tengo a continuación tiene que ver mucho con esas migraciones. En Colombia tenemos la gran migración, el gran influjo de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, que a pesar de que los regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro no permiten que haya pruebas como las evaluaciones PISA de rendimiento estudiantil, tienen una incidencia en la educación colombiana porque es el influjo. So what I want to ask has to do with the Venezuelan influx into Colombia, people who are running away from the regime of Nicolás Maduro. You know, they're not really immigrants, they're more immigrants because they're political refugees. And, you know, a dictatorial regime will never let international evaluators come and see the students, but that's what PISA tests do. And something that we have always known is that Venezuelan English is a little bit better than Colombian. Siempre hemos sabido que el inglés venezolano es un poquito mejor que el español, que el colombiano, perdón, que el inglés colombiano. And there are many professionals pouring in. Hay muchos profesionales que están entrando al país. Los resultados de bilingüismo en Colombia en las últimas pruebas PISA, the bilingualism results in the last PISA test, we're in the bottom quarter. Somos del cuarto inferior. How can we take advantage, include, diversify, and ultimately benefit from this influx in order to promote bilingualism? ¿Cómo podemos beneficiarnos ellos, nosotros, por temas de inclusión, por temas de diversidad, por temas de empleo, para contemplar a toda esta ciudadanía que está entrando a Colombia como algo en pro del bilingüismo? There. Thank you so much for your question, Federico. Well, in Belgium, we have kind of the same struggles, not with the exact same context, but we're also struggling with reaching people who have more capacities than we first think. But doing that, we have to take into consideration a lot of factors. Like the first one could be the cultural barrier. Soliciting for a job is not the same in every country. Western countries have a very strict rules of employment, while in countries like, for example, Kosovo, you just ask around, and if you're lucky, you can get a job and start the same day. The second one is the job description itself. In Belgium, there are a lot of immigrants who aren't motivated to work in a factory or do construction because in their country of origin, they are doctors, engineers, lawyers. The fact that their degree isn't accepted in here makes them lose their motivation. And how can you not lose it? So creating opportunities in which they can at least train to work in the same field is a good start so that hopefully one day their degrees can be accepted as equally valuable. And so on. There are many reasons why this could be a problem and how this can be solved. But I think I don't have a lot of time to go deeper into that. But thank you, yeah. Bueno, eso tiene que ver con muchos factores y es que en Bélgica también tenemos el mismo problema. Primero tenemos que tener en cuenta la barrera cultural y solicitar un trabajo no es lo mismo en todos los países. Los países occidentales tienen normas muy estrictas de empleo, mientras que, por ejemplo, en países como Kosovo, llegas al establecimiento, preguntas y si es tu día de suerte, puedes empezar el mismo día. Y lo segundo sería la descripción del trabajo, cuáles son los requerimientos. En Bélgica hay inmigrantes que no están motivados para trabajar en una fábrica o en construcción, porque en su país de origen solían ser médicos, ingenieros o abogados. Y el hecho de que su título no sea aceptado, pues pierden la motivación. ¿Y cómo no perderla? Pasarse toda tu vida estudiando una carrera para no aplicarla en tu nuevo país. Entonces, crear oportunidades en las que ellos puedan al menos formarse para trabajar en el mismo campo es un buen comienzo, para que pues con suerte algún día sus títulos puedan ser aceptados y sean valorados como en su país de origen. Thank you, Juliana. Thank you, Deniza. It is fascinating to see how Colombian visions or realities converse, overlap with the European ones. Federico, thank you for your contribution, for your question as well. To continue exploring your line of thought, I invite you to tell us about the call that the labor market seems to be making to Colombians to become bilingual, that integral education plan that you often talk about,
modular learning, that duality of the student-employee, learning materials, among other components. Les decía que es fascinante ver cómo las visiones, cómo las realidades colombianas empiezan a conversar, a entreponerse con las europeas también. Federico, gracias por tu aporte, por tu pregunta también. Para seguir en esa línea de pensamiento, explorando un poco más lo que nos estabas contando, te invito para que nos cuentes sobre el llamado que parece estar haciéndole el mercado laboral a los colombianos para que nos dejemos de excusas y seamos bilingües. También que nos hables de esos planes integrales de educación que tú constantemente mencionas, del aprendizaje modular del cual eres un experto, de esa dualidad estudiante-colaborador, estudiante-empleado, de los materiales de aprendizaje, entre otros componentes. Go ahead, Federico. Your mic is off. Your mic is on. It's not on. You would think after a year and a half people would learn. Uno pensaría que después de un año y medio haciendo esto ya tendríamos integrada la función de activar el micrófono. I mean, it would be mechanical, but we're gonna go through a trip, everybody. Vamos a hacer un viaje, porque además yo voy a ser mi propio traductor. So it's gonna be fun, right? Because we're going to talk about corporate bilingualism plans, and what is more fun than corporate bilingualism plans. Bueno, nos vamos a divertir porque no hay nada más divertido que hablar de planes de bilingüismo corporativo. And I'm going to take you through a journey through very bad graphics. Les voy a mostrar unas gráficas muy malas, realmente colores muy espantosos, because I think it's a free resource, pero porque creo que es un recurso libre y gratis y tenemos que aprovecharlo, y creo que va a terminar demostrando un punto muy importante. So let's get ready. So let's get started with this. There were a few questions that started this conversation. Empezamos toda esta conversación con unas preguntas. And what I did was try to deconstruct these questions. Lo que he intentado hacer es deconstruir estas preguntas. So Jaco was talking about a calling to Colombians. The labor market seems to be making a calling to Colombian citizens. El mercado laboral parece estar haciendo un llamado a los ciudadanos y a las ciudadanas a volverse bilingües. And so my first question was, la primera pregunta que yo tenía es, it's an individual call to action. Tenemos un llamado a acción individual. Tenemos que empezar a actuar nosotros individualmente. What does that mean? We have to find the personal reasons to learn English. Tenemos que empezar a buscar y a encontrar las razones personales para aprender inglés. And that's another thing, because the question was to become bilingual. La pregunta era volverse bilingüe. And I think the question is it become bilingual or finalize our bilingualism process? ¿Tenemos que volvernos bilingües o tenemos que finalizar nuestro proceso de bilingüismo? Think about school, everybody. I don't know what country you're from here. No sé de qué país sean todas las personas que nos están viendo en este momento, but I'll tell you something interesting about Colombian English education in the school. Hay algo muy interesante en la educación del inglés en el colegio, and is that Colombia in high school graduates PhD students in the verb to be. ¿Ok? Los colegios colombianos gradúan estudiantes con grado PhD en el verbo to be, because we see that at least 11 years in school. Es muy fácil perder la motivación sobre algo que uno ve 11 meses al año. But what we're seeing is that none of us is anymore a true beginner. Cada vez menos y menos encontramos los que son los verdaderos principiantes, gente que realmente no sabe nada. No porque no sepan nada, sino porque la exposición al idioma está en todas partes. It's not that people don't know English. It's not that they haven't studied, but it's everywhere. It's impossible not to be permeated by it. And so what programs like the ones I design and people like me and where I work at Lexicon would do is to find out how to finalize the bilingualism program of people. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Las cosas que hacemos personas como yo, la institución donde yo trabajo, Lexicon, es diseñar programas de bilingüismo que nos permitan averiguar cómo finalizar esos procesos de bilingüismo que lleva cada persona. That's what's so important, that human resources finds this out scientifically at the beginning. Por eso es tan importante que los departamentos de recursos humanos de las empresas tengan una visión clara del bilingüismo de su gente en el momento del onboarding y que lo hagan de una forma científica, with real tests, not just because they bring a certificate that says I am B2. Cualquier persona puede traer un certificado que dice soy nivel B2. Okay, let's try it out. Vamos a probarlo. It's important that it's going to be like this. Another point of this question, it had to do with how do you
succeed in having a command of the English language. La siguiente pregunta es, ¿cómo logramos tener un dominio del idioma inglés o de cualquier idioma para ese sentido? Más bien pensemos cómo tener unas bases sólidas sobre las cuales construir. Por eso la imagen terrible de esta filmina tiene que ver con un andamiaje. First, we need to see what we're going to build. More than where we're going to end, we have to see where we're going to start. We need to scaffold, and hence the horrible picture. You need to pay attention to 3 things in your basic course: your GVP, your cultural background, and your CCC. Hay 3 cosas a las que ponerles cuidado. Lo vamos a llamar GVP, trasfondo cultural y CCC. GVP is essential in every language course: grammar, vocabulary, and pronunciation. GVP, GVP son los 3 pilares básicos de cualquier programa de idiomas: gramática, vocabulario y pronunciación. After that, you have the cultural background. Luego tenemos el trasfondo cultural. ¿De dónde viene ese idioma? ¿Cómo se nutre ese idioma? ¿De qué se informa ese idioma? The cultural background tells us what feeds this language, where it comes from, how is it informed, how do their collocations and idioms work. And CCC has to do with application. CCC tiene que ver con la aplicación: circumstance, convention, and context. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la convención respecto a ciertas expresiones o a cierto idioma? ¿Y cuál es el contexto en donde la tengo que utilizar? Those 3 things, those 3 pillars are going to help you prop up your bilingual lesson plan. Esos 3 pilares les van a ayudar a andamiar, a cimentar un proceso de aprendizaje de bilingüismo. And, of course, very important, this has to do with companies and individuals. Esto tiene que ver con compañías e individuos. There needs to be an investment. Tiene que haber una inversión. And I think that Deniza just mentioned that. Deniza also spoke of investment. Deniza también habló de inversión porque es algo que va desde las empresas hasta las personas. It goes from companies to people. And I can ask you something like this. For example, I imagine that many people here have a digital service for language learning. Me imagino que muchos de ustedes tienen algún servicio digital de aprendizaje de idiomas. Could be an application, could be a platform. Many people use, for example, I'm going to come up with a neutral example. Voy a sacar un ejemplo neutral. Many people have Duolingo. Mucha gente utiliza Duolingo. Duolingo has a great viral and meme potential. Duolingo tiene grandes potenciales de meme y de volverse viral. The question that I always ask the students is when they tell me, teacher, I'm practicing with Duolingo, but I don't know. It's like I'm always going in circles. Los estudiantes me dicen, teacher, estoy practicando con Duolingo, pero voy como en círculos. And so my question is always, are you paying for it? Or are you using the free version? Mi pregunta es siempre, ¿la estás pagando o estás utilizando la versión gratis? Because if you're using the free version, of course the application puts a ceiling and you're never going to go above it. You're never going to get past it because it wouldn't be a business. Porque si uno está utilizando la versión gratis, siempre va a haber un techo del que no va a pasar porque la aplicación va a cerrar ahí, porque si no, no es un negocio. So it is a business, but you need to invest. You need to invest. And there's another thing that has to do with money and time. El tiempo también es una inversión. En español, especialmente en Colombia, tenemos una expresión que es, sobre todo cuando la gente va a estudiar inglés, que es necesito sacarle el tiempo. In Colombia, we had this expression, it's going to be a hoot to translate into English, when somebody wants to study English especially, which is like, I'm going to take the time out, or I'm going to put the time out, I'm going to put the time apart. Y se siente siempre como estarle robando tiempo a una cosa para ponérsela a otra. It has that feeling of stealing time from one part or activity to put it into another, and that shouldn't be that way. English should have its own time. Whatever language you're learning should have its own time. Así no debería ser. El inglés debe tener su propio tiempo, tanto en la educación de las personas como en el tiempo que está contemplado dentro del entrenamiento educativo de una empresa diseñado por recursos humanos. There has to be an investment. Now, the next question had to do with micro-content and modular learning. El siguiente tema tiene que ver con microaprendizajes y microcontenidos y aprendizaje modular. There are 4 things that have to do with this, and I couldn't find any raunchier image than just some balloons. Creo que la mejor forma de mirar las 4 cosas que contiene estos temas tiene que ver con estos horribles globos. So let's take a look at the big 2 balloons. They are going to be motivation and assessment. Motivación y... How can we translate assessment? ¿Cómo traducimos assessment? Because it's not evaluation, no es evaluación. It's not an exam, no es un examen. Assessment has that idea of accompaniment. Assessment tiene esa idea del acompañamiento, tiene más como una tasación. Es más como un peritaje.
It's more like what an expert does when they take an antique, like in antique roadshows. ¿Han visto el programa de antique roadshow? The people go from this Bumsford village in England and they bring a vase and the guy goes like, yeah, it costs 500,000 pounds, right? Eso tiene que ver mucho con un assessment, un peritaje tiene que ver mucho con cuando se hace el precio de una cosa. La motivación nos va a llevar directamente a la retroalimentación. Una persona, un aprendiz motivado o motivada, siempre nos va a retroalimentar sobre el proceso, siempre se va a involucrar en encuestas. A person who is motivated in their learning is always going to give us feedback, always, because they're committed to their process, they want it to be better, están comprometidos con su proceso. La motivación lleva a la retroalimentación y la retroalimentación lleva a la mejora. Feedback, motivation takes you to feedback, feedback takes you to improvement of the program. It's as simple as that. And assessment, let's do follow-up. El assessment, ese peritaje, ese acompañamiento nos permite hacer un seguimiento, ¿sí? Ya no estamos pensando tanto en evaluación cuantitativa, sino en cualitativa. We're no longer thinking so much about quantitative evaluation as we are in qualitative evaluation. And follow-up has to do that. Follow-up is asking again, how you doing? Did you check this? Follow-up, ese seguimiento tiene que ver con preguntarle a las personas, ¿cómo vas? ¿Has hecho esto? So if we're talking about micro-content and modular learning, we have to think about this. Estamos pensando en microcontenidos y en aprendizaje modular, tenemos que pensar en esto. But that's not all. As you can see, there are still horrible balloons in the picture. Como pueden ver, todavía quedan globos feos en la imagen, so let's go for them. And one of them has to do with the approach. ¿Cuál es el enfoque del aprendizaje modular? El enfoque, cuando estamos hablando de enseñanza, tiene que ver con lo que creemos de cómo se enseña. The approach has to do with how we believe it goes. And so it's learned by doing. Es el aprendizaje haciendo. ¿Sí? Se aprende haciendo. Casos de estudio, case studies, research, un poco de investigación. And you also have to pay attention to accessible material. No hay aprendizaje modular ni microcontenido si el material no es disponible. There is no modular learning, there is no microcontent if there is no accessible material. And Colombia has learned this. The teachers from public institutions have done this beautifully. Los profesores de instituciones educativas públicas en Colombia lo han entendido. Sending the students their homework via WhatsApp, enviándole a sus estudiantes sus tareas por WhatsApp. It's how rural education was more or less saved. Así más o menos se salvó la educación rural por un sistema de aprendizaje modular. So I remember when I was in 1997, young, full of hope, and had more hair. Yo me acuerdo en 1997, cuando era joven, tenía más esperanza y tenía pelo, that they told us the future was going to look something like this. Nos dijeron que el futuro se iba a ver algo como esta imagen. Right? Computers and there are simulations everywhere. Pero resulta que el futuro se parece más a esto. Right? Our future looks more like this. Moodle, this multi-object oriented, this type of platform, este tipo de plataformas son una de las cosas que permiten a las personas trabajar más fácil en su aprendizaje autónomo. Y eso es algo que es muy interesante. Que hay plataformas que se ven viejas. There are platforms that look so old, but they give you so many services, so many purposes. And I think that it's a very beautiful lesson that it's not all about aesthetics. No queda todo, creo que la lección es muy importante, no todo es estética. Cuando estemos buscando una solución digital, busquemos su funcionalidad. Let's look for functionality and strength over beauty, over how pretty it slides on my phone. I need it to work. Be practical. Let's move on because, time is of the essence. And so there was another question. It was like, how could we repurpose spaces in the companies for people to practice what they've learned? Había una pregunta que era, ¿cómo podemos crear espacios para practicar lo que la gente ha aprendido? Let's deconstruct that. Vamos a deconstruir eso. I say, let's not create spaces. No creemos más espacios. Ya tenemos muchos espacios. Ya no cabemos en ningún lado más. How about repurposing realia? ¿Qué tal darle otro propósito a lo que llamamos los profesores de inglés realia? Realia son objetos, lugares y sensaciones que no fueron diseñadas para hacer enseñanza, pero tienen una aplicación ahí. Realia is everything like objects, places, ideas, conversations that were not designed to do some teachings, but can be used that way.
Hace mucho tiempo, debido a la pandemia, se han abandonado mucho los comedores industriales en las empresas. Due to the pandemic, many companies have abandoned the canteens, the long dining rooms, dining halls. Esos espacios se pueden rediseñar. Those spaces can be redesigned if you follow the logic of the four worlds. Si uno sigue la lógica de los cuatro mundos, se pueden rediseñar esos espacios. You take a space, and it can be a space in a room or an hour online. And you design it in 4 different spaces. Puede ser un espacio físico o una hora en línea y dividirla en 4 cosas, en 4 mundos, right? Ciencia, science, tecnología, technology, literature, literatura, y ocio, leisure. If you compartmentalize like that, you will keep people motivated, right? And instead of what we have learned, we were going to apply what we have built. El conocimiento es una construcción colectiva. No practicamos lo que aprendemos, sino que aplicamos lo que hemos construido. And internal practice. Hay una idea de que that workers should work with people from outside, que los trabajadores deberían practicar con gente afuera. Dude, they can work from people from the company. Practicar con gente de tu propia compañía naturaliza mucho el idioma. It makes the language natural when you practice with the people from your company. So think about this. How do people spend their time? ¿Cómo pasa la gente el tiempo? Mostly sleeping, la mayoría durmiendo, luego trabajando, and there is very little time to be a Beyoncé fan. Y hay muy poco tiempo para ser fan de Beyoncé. And unfortunately, there's apparently even less time to study. Y aparentemente hay incluso menos tiempo para el estudio. Entonces tenemos que educación y entretenimiento tienen que casarse. Edutainment has to appear in order to salvage this thing. You, human resources, you need to pay attention. Gente de recursos humanos tiene que ponerle cuidado a esto. Between the student and the employee, entre estudiantes y empleados, ¿qué tan profundo es la división? How deep is the chasm? How segregated should work and study be? ¿Qué tan diferenciados deben ser el trabajo y el estudio? ¿Y cuál es su currículo oculto? ¿Qué es el currículo oculto? ¿Cómo se planea todo el espacio para que la gente aprenda? Remember this, there's always this. And I'm going to show you something very quickly. When I seek evaluation, cuando busqué evaluación, encontré estas imágenes. ¿Ya? Encontré esta, this one, this one, this one. All of these are stock photo of evaluation. Todas estas son imágenes de stock de evaluación. Les dije que esto llevaría un punto. Whereas assessment, mientras que cuando busqué assessment, I found this and I found this. Una imagen vale más que 1000 palabras. I think that the image between examination and assessment, just in stock photo, solamente buscando en stock photo, nos da una idea muy clara de lo que está pasando aquí. Remember, por donde vaya pasando el estudiante es lo que el profesor debe recordar. The guidepost of the students is the milestone of the teacher. All right. I want to thank you very much. Quiero agradecerles mucho por este espacio. And I want to see if anybody's got a question. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Thank you so much, Federico, for such an enlightening, colorful contribution. It seems like Deniza wants to ask you something very quickly. We have very short time. Muchas gracias por tu contribución, Federico, por tu colorida contribución. Parece que Deniza quiere preguntarte algo. Please, Deniza, go ahead. Thank you so much, Federico. I learned so much from you, but I have still one question, something I struggle with in my job. The question is, how can you convince employees who are not willing to be trained because they don't really understand the added value of being bilingual or being inclusive? Bueno, quiero preguntarte algo, Federico, y esto lo vemos en mi lugar de trabajo. ¿Cómo convencer a los empleados que no están dispuestos a formarse porque no entienden el valor añadido de ser bilingüe? Ok, listo, muchas gracias. Ahí hay una palabra clave y es añadido. Más que valor, la palabra clave es añadido. I think that the keyword here is not so much value as added. Porque cuando un trabajador o trabajadora escucha valor añadido, también escucha trabajo añadido. Right? When a worker hears added value, it's also hearing added work. Right? There is an increment in work. Lo que hay que ver del bilingüismo es que es infraestructura, no es algo añadido. What we have to see about bilingualism is that its infrastructure is not added value. You're taking care of your immaterial infrastructure. Hay que hacerle ver a las personas que es parte de su infraestructura inmaterial. Es añadirle otra avenida para expresar de mejor forma su personalidad. We have to get them to see that as infrastructure is like adding 2 more lanes to the avenue of their life where they can drive the car of their personality freer. That's it. Thank you. That was so clear.
Brilliant. Guys, how about answering some questions that we're receiving either through the chat, but also that we received during the sign-up process? I found two questions over here. One is from Leonardo de Frisbee. Vamos a responder algunas de las preguntas que hemos recibido a través del chat, pero también durante el proceso de inscripción. Leonardo nos pregunta, ¿cómo lograr que el bilingüismo impacte en la vida de cada colaborador para que se convierta en un requisito para su diario vivir? Something like how to make sure that bilingualism impact the lives of the employees to make it sort of like a requirement in their daily life. Federico, do you want to help us with that one? Sure. And I'm going to pick up on something that Denisa said. You have to align the corporate purpose to the personal purpose. Vamos con, la respuesta es, hay que alinear el propósito personal con el propósito de empresa. Al revés, porque la empresa está hecha de personas. Right? Hay que alinear el propósito de la empresa con el propósito personal. And then they will find meaning in this. Y luego encontrarán significado en esto. Because then you bring into bilingualism the values of the company. Porque después se trae en la clase de bilingüe esos valores. And it will make sense. Todo tendrá sentido. No es como dos cosas desarticuladas. Super. Thanks so much for that answer. And Denisa, I think I found a question for you as well. It's written by Andrea Cárdenas. Denisa, creo que encontré una pregunta para ti. Me la envía Andrea Cárdenas, quien pregunta, ¿consideran más efectivo el aprendizaje de idiomas mediante una experiencia migratoria? What she's asking is something like, would you consider more effective to learn a language through an experience of migration, through going abroad? That's a very good question. I have never been abroad for my studies or something like that, but it's definitely something that a lot of students do to gain more language skills. But it doesn't always have to be this giant step that you take. I have a little bit of a problem with volunteerism. That's something that a lot of students do, go volunteer in Africa, in poor countries to gain this experience. But there's also a lot of diversity and poverty and people in need in Belgium. So you don't always have to go abroad to have these multicultural experiences. So if that's something that you want to do, go ahead, but you don't always have to take such big measurements to gain the experience. That's something I would recommend, because I'm always a little bit careful with the volunteerism thing, because it gives you a good feeling about yourself, but maybe it's a little bit of a false good feeling, because once you get back here, you're like, oh, I did volunteering in Africa, I learned a couple words, and now I'm good. While there's so much work, maybe your neighbor needs a lot of help and he's Moroccan and you can learn Arabic from him. So why don't you do that? Ok, es una muy buena pregunta y yo personalmente no he salido a estudiar a otros países, pero muchos estudiantes lo hacen. La cosa es que no siempre es necesario. Muchas personas se van a hacer voluntariado a otros países, ya sea África, y es algo muy bueno para sentirse bien con nosotros mismos, sí, pero solo aprendes un par de palabras y vuelves y ves que en la realidad no aprendiste nada. Podrías hacer algo igual, de la misma manera en tu comunidad, por ejemplo. Entonces, si es algo que quieres hacer, ve adelante, o sea, hazlo, lo puedes hacer, pero no siempre es necesario tener que salir del país para poder lograr esa competencia en el idioma que estás buscando. Brilliant. Thank you so much, Juliana. Thank you so much, Denisa, Federico. Time flies. We're running out of time. We need to start wrapping up now. Comfama users, the ones that are live right now, the ones that are going to watch this webinar later during the month, usually help us go deeper into the subjects with these kind of questions. And it is only fair that we honor this gesture with gifts. So let's not leave this webinar without Denisa, Juliana, Federico, and me giving you a tool and a tip that has helped us in the process of mastering a language so that you can also make the most of it. Los usuarios de Comfama, ustedes que están viendo esto ahora mismo, los que lo verán en diferido después cuando reciban el link, nos ayudan todo el tiempo a profundizar en los temas con sus preguntas y con sus comentarios, y es apenas justo de nuestra parte que honremos ese gesto con un regalo. Así que no nos vayamos de este webinar sin antes Denisa, Juliana, Federico y yo regalarles nuestro
nuestra opinión, nuestra herramienta, nuestro tip, nuestro consejo mejor, que nos haya ayudado en ese proceso de dominar un lenguaje para que le saquen el jugo. Deniza, do you wanna start? Sure. I don't work with apps. I'm not really digitally skilled, but so my tip is something that can take you out of your comfort zone, maybe. I'm a big fan of just networking with people, talking to people. And what I have noticed is that learning how to say hi in another language really makes a connection. I really appreciate when people say mirdita to me, or another word, because a lot of people know how to curse in Albanian, which is very surprising. But again, not. So that's like my biggest tip. Also, what helped me a lot growing up, I kind of understand Spanish a little bit because I watch a lot of telenovelas and listen to a lot of Spanish music. So music and movies are a good tool. And recently I started to read in French. We learn French in school, but we don't learn to speak it a lot because we don't talk French in the area that I live in. So I'm reading some Spanish books, or I just leave the subtitles away when I watch a French movie. So these are like little tips that I can offer you. Ok, en mi caso no uso muchas apps, me parece que es más efectivo lanzarse y hablar, tan siquiera aprender cómo decir hola. Me gusta cuando las personas aprenden a decir hola en mi idioma, o aprender a decir groserías incluso en mi idioma. También aprendí, de hecho, español, sé un poco de español viendo telenovelas y películas cuando era niña, y recientemente he empezado a leer en español. Entonces sí, leer y ver los subtítulos de las películas y las telenovelas me han ayudado también. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, pero ¿tú tienes alguna herramienta, algún tip que quieras compartir con nosotros? Un tip es no aprender, is not learning vocabulary in an isolated way, right? You have to integrate the vocabulary or the word that you want to memorize in a sentence. No aprender vocabulario aislado. Nunca es bueno aprenderse una palabra como en una lista. Mejor aprendérsela en una frase, así vas a saber cómo usarla en el momento adecuado, en el contexto adecuado, y va a ser más difícil que se te olvide. Súper. Y Federico, ¿algún tip, alguna herramienta, alguna recomendación que tengas para nosotros? Jesus Christ. Okay, I'll give you a tool. Les voy a dar una herramienta. It's this one. I'm sure some guys, alguien me va a ayudar poniéndolo en el chat de YouTube. It's elo.org. ELLO.org. Right? Esa página, elo.org, tiene una enorme cantidad de ejercicios de listening, de escucha, con gente de diferentes países, y los hablantes siempre aparecen reconocidos por su bandera. It's a very simple website that has loads of listening exercises, and you can see who the speakers are, where they're from, because of the flag that they have on top of them. So that helps you a lot with the accents. Y lo que les decía exactamente sobre Moodle, miren que la página no es bonita, no es una página atractiva, pero es una página extremadamente útil. What I was telling you earlier, take a look at Moodle, take a look at this website. It's not pretty. It's very old, it's very HTML. It still feels like there's hope in the world, but it's extremely useful. Thank you so much. Well, and a tip from my side is to take a piggy bank and put €1 in it every time we interrupt someone. My tip is just to listen. We think that the secret to a good pronunciation is in the mouth, when the secret to a good pronunciation and also an inclusive, a two-way conversation is really in the ears. Mi tip es que tomemos una alcancía y que le metamos un billete de 2,000 cada vez que interrumpamos a alguien. Mi tip es escuchar. Pensamos que el secreto a una buena pronunciación está en la boca, cuando en realidad el secreto a una buena pronunciación, a una conversación inclusiva de lado y lado, está en las orejas. Very well. So to la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Lexicon, la Mesa de Código Medellín, Federico, Juliana, Deniza, and especially to all the users of Slang Comfama that are watching this right now, that will watch it later, thank you very much for your time and attention. If you have any questions, you have our LinkedIns in the description below. Feel free to contact us. And of course, the Slang Comfama customer service channels are open to assist you at any time. Slang Comfama students, remember that you have 2 similar activities to this one before the end of the year.
We'll talk about how to pronounce more naturally in English and how to address a person in English on December 15 and 16. The invitations to those two webinars will be in your inboxes soon, hopefully on Friday. It's been a great pleasure. Have a happy and relaxing evening. A la Universidad de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, Lexicon, la Mesa de Código Medellín, a Federico, a Juliana, a Denisa, especialmente a todos los usuarios de Slang Comfama que están ahora conectados, los que verán este webinar después cuando se lo enviamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Si tienen alguna pregunta, tienen nuestros LinkedIns en la descripción de este video y por supuesto los canales de atención de Slang Comfama están siempre abiertos para atenderlos en la mayor brevedad. Usuarios de Slang Comfama también recuerden que tienen 2 espacios similares a este antes de terminar el año. Hablaremos de formas más prácticas de cómo pronunciar naturalmente el inglés y también de cómo acercarse o cómo referirse a una persona en inglés. Estos webinars serán el 15 y el 16 de diciembre para terminar el año aprendiendo, justo antes de la novena. Las invitaciones a estos 2 eventos llegarán el viernes a sus bandejas de entrada. Ha sido un enorme gusto acompañarlos. Feliz y relajante noche. See you guys next time. Thank you very much. Bye bye. Bye, thank you. Thank you. Aprender inglés nos permite de cierta forma estar en contacto con el otro, desarrollar la empatía y pues, ¿por qué no? Abrir puertos de trabajo, puertos de estudio y conocer muchos lugares. Lo que más me gusta de la plataforma Slang es que su ingreso es muy sencillo. Además, tiene los contenidos acorde al nivel que voy desarrollando. También porque permite adaptarme al estudio y adaptar una rutina. Lo que más me gusta de la plataforma de Slang es que es muy intuitiva, me permite acceder fácilmente a vocabulario, a gramática. La pronunciación también la puedo practicar por medio de la inteligencia artificial. Tiene contenido sobre negocios, sobre viajes, entonces puedo aprender de lo que quiera en cualquier momento. Me motiva estudiar inglés, que cada vez voy viendo más avances, que cada vez siento que voy aprendiendo más. Cada vez que me acerco a leer un libro, a ver una película, a escuchar una canción, la voy entendiendo mucho más. En la parte personal me ha permitido acceder a nuevo contenido que antes yo pensaba que no podía acceder, que no entendía, por ejemplo lecturas, videos, audios. Y en mi parte profesional me ha permitido lograr acceder a contenido para hacer investigaciones, referenciaciones y plantear nuevas iniciativas en mi trabajo. Invito a todos para que conozcan la plataforma Slang, se inscriban e inicien el aprendizaje de una nueva lengua que con seguridad mejorará su vida empresarial y personal. Les quiero recomendar a las personas que no han dado el primer paso, que se acerquen a la plataforma, que generen una rutina diaria, sea de 20 minutos, de media hora, mientras se van desplazando en su transporte o mientras tienen un receso en una reunión, se puedan ir habituando porque con seguridad le van a coger cariño a la plataforma y va a llegar el momento